En las clases anteriores lo que hemos hecho es tratar de ver, de entender qué es lo que es un MLP, cómo se utilizan en los problemas de la vida diaria, cómo plantear las entradas, cómo implementarlos, vimos incluso los algoritmos de optimización. Pero ahora que ya sabemos cómo funcionan las redes neuronales multicapa, lo que tenemos que hacer es ver cuál de todas las posibles arquitecturas nos va a servir, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es probar varias y fijarnos cuál es la que mejor anda. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo seleccionar los modelos. Lo primero que vamos a ver es el tema de la generalización, ¿sí? Porque lo que pasa es que cuando nosotros entrenamos un algoritmo, puede ser que involuntariamente lo que estemos haciendo es entrenarlo para reconocer bien los ejemplos con los que los entrenamos y después cuando los ponemos en producción, digamos, o lo pasamos a un problema de la vida real, no andan tan bien. Vamos a ver cuáles son las causas de eso. Por ejemplo, tenemos un modelo que recibe como información de entrada, información genética de la persona y se encarga de... no lo cambié. Bueno, se encarga de si tiene demencia, deterioro cognitivo leve o demencia. Acá tenía que decir que estuviera sano, pero bueno, me olvidé de cambiarlo. En postproducción se arregla. No creo. Dejarlo así para la próxima, no me pasa. Bueno, básicamente este modelo trabajaría con información del ADN de las personas y en base a eso tiraría una de las tres opciones. El tema es que si nuestro modelo es lo suficientemente poderoso, lo que puede terminar haciendo es aprenderse de memoria los ejemplos, porque fíjense que la información genética identifica unívocamente a cada una de las personas del dataset, ¿sí? Dejando de lado a hermanos gemelos, ¿no? Pero el modelo podría, si lo entrenamos lo suficiente, decir ante un ejemplo de entrada, ah, ese es Cacho, me acuerdo, sí, él tenía demencia. Que no es lo que queremos. Lo que queremos es que ante un ejemplo nuevo sepa interactuar y no que diga, ah, no, ese no lo conozco, no sé si tiene demencia o no. ¿Sí? Lo que queremos hacer entonces es que encuentre patrones, pero que esos patrones sean lo suficientemente generalizables como para que también sucedan en los datos para los que no ha sido entrenado. Entonces el objetivo real no es descubrir patrones, sino descubrir patrones generalizables. Acá está el puntero, acá. La palabra clave es generalizables, ¿sí? Es decir, lo que queremos es capturar regularidades que no estén solo en los datos de entrenamiento, sino en la población de datos de la cual nosotros extrajimos el conjunto de entrenamiento. ¿Bien? Para que los datos que aprenda sirvan no solo para los datos sobre los que lo entrenamos, sino para datos que en teoría nunca ha visto anteriormente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es distinguir entre dos tipos de errores. El primer tipo de error es con el que hemos venido trabajando ahora, que es hasta ahora, que es el error de entrenamiento. Que básicamente los errores que comete el modelo cuando sobre los datos de entrenamiento, digamos, ¿no? O sea, cuántas veces se equivoca en su predicción con respecto a la etiqueta en el conjunto de entrenamiento que hemos usado. Pero el error de generalización es la expectativa del error que podemos llegar a tener una vez que el modelo entre en producción, ¿sí? Si nosotros tenemos una entrada infinita de ejemplos que salgan de esa población que queremos analizar, el error de generalización sería ver cuánto se equivoca en esa situación real, ¿no? El problema con esta definición de error de generalización es que nosotros nunca tenemos un flujo infinito de ejemplos, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar alguna otra forma de aproximar este error de generalización. Y para eso, una práctica muy habitual en el mundo del Machine Learning es separar el dataset en dos partes. Una parte de entrenamiento, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? De agarrar datos y pasárselos como entradas para que el clasificador aprenda, el clasificador, el regresor, cualquier modelo. Y dejar, por otro lado, un conjunto de prueba. Este conjunto de prueba tiene que ser
independiente y seleccionado aleatoriamente del conjunto de entrenamiento, ¿sí? Es decir, nosotros en nuestro dataset tenemos que aleatoriamente elegir algunos que queden por fuera del proceso de entrenamiento. De esta manera lo que hacemos es entrenar con el dataset de entrenamiento, valga la redundancia, y utilizar el otro dataset que el modelo nunca vio durante el proceso de entrenamiento para ver que también anda, ¿sí? Y calcular este error de generalización. Lo importante al momento de armar este conjunto de prueba es tomarlos de manera independiente, es decir, que yo me asegure de que fueron tomados aleatoriamente, de manera que el ejemplo número 2 del dataset no tenga nada que ver, digámoslo de esta manera. Que la relación que haya entre el ejemplo 2 y el ejemplo 3 del dataset sea la misma que hay entre el ejemplo 2 y el ejemplo 300 millones. ¿Okay? Es decir, tiene que estar armado el dataset de tal manera que cada uno de los ejemplos que tenemos sea independiente, para que no haya ninguna especie de orden o de relación entre los elementos que están cerca. Y de esta forma nos aseguramos de que ese conjunto de testeo se parezca a la realidad en donde yo voy a tener datos que no fueron usados durante el proceso de entrenamiento. Bien. Una vez que hicimos esta distinción de estos dos errores, vamos a tener diferentes problemas con los resultados que obtengamos. Lo ideal sería que estemos en esta situación del medio, ¿no? En donde nuestro modelo se ajusta a los datos, pero sin ajustarse demasiado a ellos. Es decir, que más o menos capture los patrones de los datos de manera que cuando vengan datos nuevos que no ha visto, el error de generalización sea bajo, y obviamente el error de entrenamiento también tiene que ser bajo porque los modelos funcionan así, tratando de minimizar el error de entrenamiento. Pero a veces puede pasar que nuestro modelo no logre capturar los patrones y entonces estamos en una situación de underfitting, es decir, nuestro modelo, por más que lo entrenemos, no logra reducir el error de entrenamiento y por lo tanto el error de generalización también va a ser alto. Ese se llama underfitting o subajuste, es decir, no está logrando ajustarse de ninguna manera el modelo. Eso generalmente quiere decir que nuestro modelo no es lo suficientemente complejo como para capturar la dimensión del problema. Por otro lado, si nos pasamos de capturar los datos, tenemos una situación como esta, en donde nuestro modelo se está ajustando demasiado a los datos y lo que está haciendo en realidad es ajustarse al ruido presente en los datos, porque nosotros no podemos asegurar que las mediciones del dataset sean precisas al 100%. Entonces, tener un modelo como este, en donde el error de entrenamiento sea casi nulo, lo que nos va a generar en realidad es que a la hora de la generalización esto sea muy alto, porque supongamos que tenemos un valor justo acá. Ese valor sigue la tendencia que siguen todos los otros valores, ese me desaparece ahí, ¿no? Pero fíjate que el error es muy alto porque el modelo lo que hizo fue pegar ese salto hacia arriba para tratar de agarrar el valor que estaba arriba. En cambio, si el mismo punto lo agarro en el modelo que anda bien, va a andar bien. ¿Ok? Es una cuestión de no ajustarse demasiado a los ejemplos de entrenamiento, porque después cuando lo queramos usar en la vida real no va a funcionar ante datos que sigan la misma distribución de probabilidad. Entonces, lo que queremos es una situación así, en la que no hagamos underfitting o no subajustemos y tampoco hagamos overfitting o sobreajuste. Y bueno, acá tenemos el mismo ejemplo, pero en vez de para regresión, para clasificación, ¿sí? Hay underfitting cuando nuestro modelo no puede capturar la complejidad del problema y termina haciendo cualquier cosa. Este es un ejemplo lineal, ¿no? En donde tratamos de separar esta curva que hacen las dos clases con una raya, y por más que nosotros la acomodemos lo mejor que podamos, al poner que sea una línea recta, no vamos a poder lograr un buen modelo de ninguna manera, no vamos a poder reducir ese error de entrenamiento. Pero por el otro lado, si nosotros dejamos que la curva se doble demasiado, lo que puede hacer es que al tratar de mejorar ese error de entrenamiento, al tratar de disminuirlo lo más que pueda, lo que termina haciendo es de vuelta ajustarse al ruido, entonces hacer una separación que haga que esta cruz roja esté junto con las otras rojas.
¿sí? De vuelta, si aparece un circulito acá, esto lo va a clasificar mal como una cruz, más allá de que está entre medio de todos los otros circulitos. De vuelta acá, el error de entrenamiento se hace nulo, pero eso genera que el error de generalización sea alto cuando lo queremos probar en la vida real. Entonces básicamente el underfitting y el overfitting tienen una relación como esta curva, ¿no? En donde yo de alguna forma, ya vamos a ver cómo, logro ir disminuyendo el error de entrenamiento, ¿sí? Pero llega un punto en el que si yo disminuyo el error de entrenamiento, lo que voy a generar es que el error de testeo vuelva a subir, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es, en vez de encontrar un patrón generalizable, llega un punto en el que seguir aprendiendo, seguir tratando de disminuir ese error de entrenamiento, lo que va a hacer es que mi modelo sirva cada vez menos para datos que no haya visto. Es como nuestro modelo empieza a aprender de memoria o a sobreajustar. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo hago yo para tratar de disminuir este error de entrenamiento? ¿Qué es esta variable que está acá en el eje X, ¿no? Bueno, tratemos de analizar cuáles son las componentes del error de generalización, ¿sí? En sí, el error de generalización tiene tres partes. Una parte se llama sesgo, ¿sí? O bias, que es lo mismo. A mí probablemente se me escape bias porque lo aprendí así, pero técnicamente si vamos a traducir es sesgo. Y leamos lo que dice. El sesgo es la diferencia entre la predicción esperada, o la predicción promedio, de nuestro modelo y el valor correcto que estamos tratando de predecir. Lo que puede llegar a resultar raro es que si nosotros tenemos un modelo, ¿cómo hacemos para calcular una predicción esperada o promedio? ¿Sí? Se le dice esperado porque en realidad estamos hablando de la esperanza, acá estos son valores, son variables aleatorias, entonces técnicamente no es la media, sino es la esperanza lo que se calcula. Y en realidad, ¿cómo se calcula el sesgo? En realidad lo que tenemos nosotros es, en vez de un modelo, un montón de posibles modelos. Si nosotros pudiéramos repetir el proceso de entrenamiento de ese modelo para generar una serie de modelos distintos, el sesgo sería la diferencia entre la predicción promedio de todos esos modelos y el valor correcto. ¿Bien? ¿A qué me refiero con repetir el proceso de entrenamiento? Es capturar datos nuevos y entrenar un modelo en base a esos datos. Todos esos datos van a salir de la distribución de probabilidad subyacente de ese conjunto de datos que hay en el exterior del cual nosotros queremos, el cual queremos modelar, ¿no? Entonces lo que haríamos sería capturar datos, generar un modelo, capturar datos, generar otro modelo y así generar n modelos y la predicción promedio de todos esos modelos la comparamos contra el valor real, ¿sí? Eso sería el sesgo, es más o menos lo que veníamos trabajando hasta ahora de error. Pero también tenemos otra componente que es la varianza, que es la variabilidad esperada o promedio dentro de todo ese conjunto de modelos que entrené, ¿sí? Si yo entrené n modelos, ¿qué tan diferentes son las predicciones entre esos modelos, entre unos con otros? ¿Sí? Si yo genero 20 modelos, ¿los 20 modelos me van a decir cosas distintas? En teoría, lo que debería pasar es que no importa sobre qué datos los entrene yo, si todos esos datos están sacados de la misma distribución de probabilidad, todos deberían comportarse más o menos igual. Por eso una varianza alta entre esos n modelos va a generar mayor error de generalización. Porque si cada modelo aprende algo distinto cuando cambio los datos de entrada, lo que está pasando en realidad es que me estoy sobreajustando esos datos de entrada y no estoy encontrando patrones generalizados. Ya vamos a ver un grafiquito y va a quedar más claro esto. Y el último es el error irreducible, ¿sí? Es el error que se añade por cómo yo planteo el problema. De por sí los datos yo los saco de un entorno ruidoso, entonces siempre van a tener una componente de ruido que no importa qué modelo cambie yo, siempre va a tener ese error. También puede pasar que las features que capturo yo para tratar de modelar el problema no sean lo suficientemente representativas o hay algo de la realidad que no puedo capturar, etc. Entonces siempre va a haber un error irreducible que indefectiblemente del modelo que usemos no lo voy a poder reducir. Así que lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo hacer para reducir estos dos componentes que sí están bajo nuestro control, el sesgo y la varianza. Bueno, acá tenemos, quizás el color no era más afortunado, pero tenemos
que nuestro modelo está tratando de pegarle al blanco siempre. ¿Bien? Entonces, el punto rojo es el valor real de lo que queremos predecir y cada uno de esos puntitos azules son las predicciones que largan mis n modelos que yo generé. Si mi modelo tiene bajo sesgo y baja varianza, lo que va a pasar es que las diferentes predicciones de los n modelos que yo genero van a estar muy cerca una de otra porque tengo varianza baja y además no van a tener mucho error, es decir, no se van a alejar mucho del centro de la diana, no, del blanco. ¿Qué pasa si yo dejo el sesgo bajo pero aumento la varianza? Lo que va a pasar es que el error promedio de todos los modelos va a ser bajo, es decir, si yo saco el promedio de todos estos puntos voy a estar en el centro, pero cada uno de estos modelos dice cosas tan diferentes que en realidad lo que está pasando es que hay un sobreajuste, es decir, hay una alta varianza. También puede haber baja varianza pero alto bias, es decir, todos los modelos me tiran más o menos lo mismo, pero está lejos del valor real. Y también puedo tener las dos cosas en donde todos dicen algo distinto y está todos hablando muy mal. ¿Sí? Esto es como la diferencia entre precisión y exactitud. Bueno, acá es lo mismo. ¿Sí? Uno es la exactitud es el valor del bias, digamos, y la precisión es el valor de la varianza. Lo que nosotros queremos es esto de acá, ¿no? Que todos los modelos digan más o menos lo mismo y que todo lo que diga esté bien. Bueno, ¿de dónde sale esto de que este error se descompone en estas dos componentes? De las mismas fórmulas, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos la diferencia entre el valor real, que es la i, y el valor predicho con nuestro modelo, que es la i sombrero, ¿no? Nosotros trabajamos, en regresión por lo menos, trabajamos con el error cuadrático medio, es decir, restar estos dos valores y elevarlos al cuadrado. Bueno, ahora yo, para ver qué onda, porque tengo ganas, meto un componente que sume y reste la esperanza de las predicciones, ¿sí? La esperanza de las predicciones básicamente lo que es este promedio de todas las predicciones que tiró nuestro modelo. Sería como el punto medio de esta nube de predicciones. ¿Bien? La voy a sumar y restar porque quiero tenerla en cuenta de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, como esto vale 0, no estoy cambiando el valor de la fórmula. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es asociar estos dos términos, primero por un lado como un solo término y estos otros dos como otro. Entonces lo que tengo es el cuadrado de un binomio, que básicamente es el primero al cuadrado, que es este término de acá, más el segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que generalmente el error cuadrático medio es la esperanza de los errores cuadráticos, no los errores cuadráticos solos. Así que yo en vez de calcular esta S, lo que voy a hacer es calcular la esperanza de S o el valor promedio de S. Y eso sería calcular el valor promedio de I menos I sombrero al cuadrado, que en realidad es el chorizo de acá. Entonces voy a calcular el valor promedio de este chorizo. Y me va a quedar que el valor promedio de esto, en realidad no hay nada que varíe conforme varíen los modelos, yo ya tengo el valor promedio, así que esto queda igual. Y esto que está acá es el bias. ¿Sí? En realidad es el bias al cuadrado, porque la definición del bias o sesgo, vieron que le iba a cambiar el nombre, es que es la diferencia entre el valor promedio de las predicciones y el valor real. O sea que en realidad esto que quedó acá en esta fórmula es el sesgo al cuadrado. Y por otro lado tengo la esperanza de esto, o el valor promedio de esto, que era en realidad la definición de varianza que dimos nosotros. Era la diferencia promedio entre el promedio de los modelos y cada uno de los modelos que estoy teniendo en cuenta. Es decir, esta predicción, este puntito azul que tengo acá, ¿qué tan lejos está de los otros puntitos en promedio? ¿O qué tan lejos está del promedio de los otros puntitos? Que es lo mismo. ¿Qué tan lejos está del centro del cúmulo? Eso es la varianza. Entonces quedan estas dos cosas, ¿no? Excepto que también tenemos este término de acá gigante, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Bueno, lo que pasó con esto es que gracias a Dios se nos hizo 0. ¿Sí? Si nosotros calculamos la esperanza de esa multiplicación, cuando yo empiece, generalmente la esperanza de cualquier operación es la operación de las esperanzas, entonces como que se va metiendo, y cuando se termina metiendo acá, en este último término, lo que me va a quedar es la esperanza de los valores menos la esperanza de los valores, eso me va a dar 0, y como una multiplicación todo se me va a hacer 0.
¿sí? Lo pueden analizar más tranquilos, pero ese término se nos va. Así que, básicamente, el valor promedio de los errores cuadráticos, matemáticamente demostrado está que en realidad es la suma entre el sesgo al cuadrado y la varianza. Básicamente, créanme que el error se divide entre sesgo y varianza, ¿sí? Así que vamos a analizar en el Deep Learning qué causa el sesgo, ¿sí? Bueno, lo que causa el sesgo son las suposiciones simplistas y generalmente erróneas que hacemos sobre la distribución de los valores en nuestra probabilidad en nuestra distribución de probabilidad de la cual sacamos los conjuntos de entrenamiento, ¿sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo acá, cuando teníamos una sola neurona, lo que estábamos asumiendo era que los valores seguían una distribución lineal, porque cada neurona lo que hacía era una combinación lineal de las entradas, ¿sí? Entonces, si nosotros para hacer esta separación lo único que hacemos es multiplicar y sumar los dos valores de entrada, lo que estamos haciendo es generar una línea recta que trate de separarlos a los dos. Y eso está poniendo un sesgo muy grande, es decir, yo estoy simplificando el problema para que se comporte como una recta y sea más fácil para mí entrenar el modelo. Pero por más de que yo lo simplifique y sea más fácil, si la distribución real no es una recta, no voy a poder con este tipo de modelos simplistas mejorar el error. Entonces lo que tengo que hacer, básicamente, para reducir el riesgo, el sesgo, reducir el sesgo, es aumentar la complejidad del modelo y pasar de un modelo como este a un modelo como este, ¿sí? En donde nuestro modelo ya no tiene esa suposición y puede moverse tanto como quiere. Pero ustedes ya se dan cuenta que esto, por más de que sea mejor que esto, tampoco es bueno, ¿sí? Porque le estamos dando demasiada flexibilidad. Pero bueno, para reducir el sesgo hay que aumentar la complejidad. Pero ¿qué es la complejidad en realidad? ¿Sí? Cuando yo les digo aumentar la complejidad, ¿qué parámetros son los que tenemos que aumentar? Y en sí es medio difícil decir qué modelo es más complejo que otro. Generalmente lo que tenemos es como ciertas pautas que dicen que mientras haya más de esto el modelo va a ser más complejo o menos complejo. Por ejemplo, un modelo que tenga más parámetros va a ser más complejo, ¿sí? Si tengo un modelo con más capas y por lo tanto más pesos y más sesgos, va a ser más complejo que uno que tenga menos. Por eso es que en el grafiquito recién les dije que este modelo de acá era más complejo que este, porque básicamente tiene más neuronas y por lo tanto más parámetros. Pero dos modelos que tengan la misma cantidad de parámetros, puedo lograr que uno sea más complejo que otro limitando la cantidad de valores que pueden tomar esos parámetros, ¿sí? Si yo tengo parámetros que van desde menos infinito a infinito, va a ser un modelo mucho más complejo que si yo limito los parámetros a decir va entre menos 2 y 2, ¿okay? Porque en sí los posibles valores que pueden llegar a tomar todos esos parámetros se reduce y por lo tanto es como si estuviera reduciendo la complejidad del modelo. Incluso dos modelos con la misma configuración arquitectónica, digamos, si hay uno que lo dejo más iteraciones que otro, es decir, si uno tuvo 500 epochs para entrenarse y el otro solo 100, también se considera que el que se entrenó más es un modelo más complejo, ¿sí? Así que para aumentar la complejidad del modelo podemos hacer tres cosas: agarrar un modelo más grande, o aumentar los valores que puede llegar a tomar los parámetros de ese modelo, o dejarlo entrenando más tiempo. Todas esas cosas van a reducir el sesgo. O sea que si volvemos a nuestra curva anterior, ahora lo que sabemos es que esto que hace que se reduzca el error de entrenamiento en realidad es la complejidad de los modelos, ¿sí? Que antes le había dejado esto vacío. Ahora saben que lo que hace que nos movamos hacia la derecha en este gráfico es la complejidad del modelo. Pero como ya se dieron cuenta, o ya se los dije más temprano también, movernos demasiado hacia la derecha hace que el error de entrenamiento se haga cero, pero que el error de generalización suba de vuelta. ¿Por qué pasa eso? Y porque al aumentar la complejidad del modelo, lo que estamos haciendo también es reducir el sesgo, pero aumentar la varianza, ¿sí? Es decir, la varianza se aumenta por una flexibilidad excesiva del modelo, que le permite ajustarse tanto a los patrones que encuentra el dato como al ruido que yo también tengo por las mediciones incorrectas.
Fíjense, ¿por qué se dice que yo genero la varianza? Porque si yo hubiera tomado otros datos de entrenamiento, que sigan más o menos en la misma distribución, estas dos X, que son valores anómalos claramente, si en vez de haber estado acá, hubieran estado en otro lado, el modelo hubiera metido una curva loca acá para tratar de agarrar esas X y hubiera resultado un modelo totalmente distinto a este. Es decir, modelos lo suficientemente flexibles como para ajustarse al ruido son muy dependientes del ruido. Entonces, como todos los pedazos de datos reales que uso como conjunto de entrenamiento tienen ruido distinto, porque es ruido, los modelos que genero son muy distintos y por lo tanto la varianza es muy grande. ¿Cómo hago para reducir la varianza? Disminuyo la complejidad del modelo. Pero para reducir el sesgo tengo que aumentarla y para reducir la varianza tengo que disminuirla. Entonces de vuelta tengo que encontrar un equilibrio que bueno, no siempre es fácil encontrar. Y si volvemos a las fórmulas podemos llegar a una curva como esta, ¿no? En donde nosotros veíamos que el error de generalización tenía esta forma tipo casi cuadrática, ¿no? Y en realidad esa forma se genera porque el bias se disminuye con la complejidad del modelo y la varianza se aumenta con la complejidad del modelo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar ese punto medio, ese punto óptimo en donde el error sea lo más chico posible porque la varianza y el sesgo se mantuvieron equilibrados. ¿Bien? Pero bueno, no siempre es fácil mantener eso equilibrado. Bien, lo que nos tiene que haber quedado claro de la parte anterior es que hay que encontrar la complejidad del modelo óptima de manera que reduzca tanto el sesgo como la varianza. Pero, ¿cómo hacemos para encontrar ese modelo, esa complejidad óptima para el problema? Generalmente lo que hacemos para seleccionar nuestro modelo ideal es probar un montón de modelos candidatos que varíen en cuanto a cantidad de neuronas, cantidad de capas, incluso las funciones de activación que usamos después de cada capa, etc. ¿Sí? Es decir, todos esos conceptos que nosotros tenemos que fijar o que establecer antes de entrenar un modelo, antes de generar un modelo, eso que nosotros les habíamos dicho que se llamaban hiperparámetros, eso es lo que vamos a hacer en un proceso de selección de modelos. Vamos a variar los hiperparámetros, vamos a probar diferentes combinaciones y vamos a elegir el mejor. El tema es que para elegir el mejor necesitamos otro conjunto que no sea el de prueba. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos el conjunto en base a el que anda mejor sobre el conjunto de prueba, lo que vamos a estar haciendo es, en vez de overfitear sobre el conjunto de entrenamiento, ahora overfitear sobre el conjunto de prueba. Es decir, lo que estamos haciendo es ver quién se aprende mejor de memoria el conjunto de prueba, lo cual tampoco es bueno, incluso es peor que lo anterior, porque si nosotros sobreajustamos o hacemos overfitting sobre el conjunto de entrenamiento, todavía tenemos el conjunto de prueba que nos va a decir, mira, cero, el error de generalización es muy alto, así que estás haciendo sobreajuste. Pero si hacemos sobreajuste sobre el conjunto de prueba, ya está, no nos vamos a enterar nunca, no tenemos otro conjunto para cual verificar si estamos haciendo sobreajuste o no. Así que lo que se hace es el conjunto de entrenamiento, volverlo a separar. Se me perdió el cursor, acá está. Volver a separar el conjunto, es decir, dejar el conjunto de prueba como un conjunto que se utiliza una sola vez al final, una vez que elegimos nuestro modelo, para decir anda así de bien el modelo que elegimos. Pero para el proceso de selección de modelos lo que hacemos es separar el conjunto de entrenamiento en dos partes. Una etapa, un conjunto para efectivamente entrenar y otro conjunto que se llama de validación. Es decir, yo voy a probar que también andan los diferentes modelos que entrené sobre este conjunto. Y el que mejor ande sobre este conjunto, que es un conjunto que no se usó durante el entrenamiento y que son todos, digamos, ejemplos nuevos, que no ha visto el modelo durante su entrenamiento, el que mejor ande sobre esto, vamos a elegirlo, vamos a seleccionarlo como el mejor. Y ese modelo lo vamos a pasar sobre el conjunto de prueba y vamos a decir anda así de bien. ¿Ok? El tema es que en la vida real es como tan difícil conseguir un conjunto de prueba
que, o sea, hay veces que no tenemos la cantidad de datos suficientes o que sinceramente dejar un pedazo de los datos afuera impoluto, que no se haya tocado nunca y que se utilice una sola vez para cada modelo que seleccionamos como el mejor, es bastante difícil porque conseguir los datos a veces es muy caro. Entonces en la práctica es como que queda una cosa ambigua entre el conjunto de validación y el conjunto de prueba que no se entiende muy bien. Generalmente lo que nosotros vamos a hacer, técnicamente, vamos a separar, cada vez en estos prácticos lo que hacemos es separar nuestro conjunto de dataset inicial en un conjunto de entrenamiento y de validación, porque el conjunto de prueba no debería estar ni siquiera durante todo este proceso de entrenamiento, tendría que estar guardado en una bóveda en otro país, con tal de que el modelo no se entere de nada de eso durante su entrenamiento para que no se base de ninguna forma en ese conjunto. Para que quede más claro, vamos a ver cómo es lo que hace Kaggle, ¿sí? Kaggle es una plataforma online de concursos de Machine Learning, ¿sí? Básicamente la gente sube un problema a Kaggle que tiene un dataset y algo que la gente quiere que resuelva, y mucha gente aficionada a la ciencia de datos lo que hace es tratar de resolver ese problema, a veces con un premio y toda la bola. Básicamente Kaggle lo que hace es liberar una parte del conjunto para que estos participantes entrenen modelos que intenten resolver el problema que encierra ese dataset. Y lo que hace Kaggle es dejar el conjunto de testeo lejos del alcance de cualquier persona. Lo deja en oculto, top secret. Y después cada uno de los participantes lo que hace es separar ese conjunto de entrenamiento que le da Kaggle en entrenamiento y validación, para internamente seleccionar cuál es el mejor modelo dentro de todos los que probó y enviar ese modelo como respuesta del problema. Van a haber muchos changuitos de estos que van a presentar su modelo y Kaggle lo que hace es utilizar el conjunto de testeo para ver cuál anduvo mejor, ¿sí? Pero es eso, el conjunto de testeo se deja aparte, no se toca, no se mira durante el conjunto de entrenamiento, durante el proceso de entrenamiento, y lo que antes llamábamos conjunto de entrenamiento lo vamos a separar en dos partes. El de entrenamiento efectivamente por un lado y el de validación que se utiliza para decidir cuál de todos los modelos que probé, cuál de todas las combinaciones de hiperparámetros que probé es el mejor. Bien. El tema es que seguimos partiendo y seguimos separando nuestro conjunto de datos total en mini conjuntos de datos, y eso a veces nos trae un problema de decir, yo de por sí ya tenía pocos datos. Si sigo sacando pedazos para cosas, voy a quedar con un conjunto de entrenamiento cada vez más chico y eso va a traer sesgo, porque es mucho más fácil sobreajustar a una cantidad de datos pequeña que a una cantidad de datos grande. Entonces lo que se hace en la práctica como alternativa a todo lo que les dije recién es el tema de la validación cruzada. Es decir, yo no voy a separar mi conjunto de entrenamiento en entrenamiento y validación, sino que lo que voy a hacer es, como tengo pocos datos, voy a generar varios modelos. Cada uno de ellos, separo en 5 partes a mi conjunto de datos. De esas 5 partes, uso 4 para entrenar y hay una que la uso como conjunto de validación. Pero después entreno otra instancia del modelo utilizando otro pedazo como conjunto de validación y todos los otros como entrenamiento. Y así, si los separo en 5 partes, pues tendré 5 modelos distintos que han sido entrenados con diferentes conjuntos y validados con otros tantos. Para obtener la performance total del modelo, lo que se hace es hacer el promedio de las 5 performances, y esa es la performance de ese modelo en particular. Esto tiene la ventaja de que no tengo que reducir mi conjunto de entrenamiento, porque técnicamente ese modelo está siendo entrenado con todo el conjunto, solo que estoy usando diferentes pedazos para validar en diferentes instancias. Pero esto tiene el problema de que tarda mucho más. Antes lo que tenía que hacer era entrenar un solo modelo, ahora tengo que entrenar 5 y hacer el promedio entre las 5 performances. Pero como les digo, esto es una opción cuando mi modelo original, mi conjunto de datos original no es lo suficientemente grande como para que yo lo siga partiendo en pedazos. Bien. Entonces, una vez que encontré mi complejidad exacta, yo puedo seguir haciendo cosas para evitar que ese modelo overfitee. Es como que reduje al máximo
la complejidad del modelo que yo puedo elegir en cuanto a cantidad de parámetros, en cuanto a tamaño, ¿no? Pero habían otras cosas que agregaban complejidad. Y vamos a ver algunas técnicas para reducir esos otros factores que agregaban complejidad que no dependían directamente de la cantidad de neuronas o la cantidad de capas de modelo. Lo primero es la regularización de los pesos. Habíamos hablado de que una forma de agregar complejidad a los modelos era aumentar el rango de valores que podía tomar cada uno de los parámetros que ya tenía. Es decir, una vez que dejo fijo la cantidad de parámetros, puedo seguir reduciendo la complejidad del modelo, disminuyendo el rango de valores que pueden tomar esos parámetros. Y eso es lo que hace la regularización de los pesos. Es decir, agrega una penalidad extra a la función de pérdida que tiene que ver directamente con el valor absoluto de los pesos. Bien. Entonces, nosotros antes lo que teníamos era esta función de pérdida, ¿no? Esta función L, o los, que dependía de W, que eran los pesos, y de B, que era los bias o el sesgo de cada una de las neuronas. Fíjense que esta B, este bias no tiene nada que ver con el bias que he hablado toda la clase de que es una componente del error, ¿sí? Son dos cosas que tienen el mismo nombre, pero bueno, no tiene nada que ver. Esto es como el vector que se sumaba en cada neurona. ¿Bien? Yo por un lado voy a tratar de minimizar esta función de pérdida tratando de encontrar el punto mínimo de la función de pérdida mediante el gradiente descendiente y bla bla bla. Pero ahora lo que voy a hacer es sumarle otro término de penalización que depende de el valor absoluto de W. Es decir, yo quiero al mismo tiempo reducir la función de pérdida para que el error sea lo menor posible, pero voy a agregar otra cosa que el algoritmo tiene que cumplir al mismo tiempo, que es que nunca se me agranden mucho los valores de los pesos, ¿sí? Porque si no, lo que pasa en la práctica es que de todas las features de entrada, el algoritmo termina como valiéndose en algunas muy descriptivas y solo mirando esas, y ahí es donde se genera la flexibilidad del modelo, ¿sí? Donde se genera esas curvas violentas en la línea de separación. Porque yo dejo que quizás le dé mucha importancia a algunos parámetros. En cambio acá, al penalizar la norma de los pesos, lo que va a hacer el algoritmo es tratar de, al mismo tiempo que trata de encontrar el mínimo, siempre evitar que se disparen mucho los valores de los pesos para evitar que haga estos movimientos violentos de la curva. Ya vamos a ver un gráfico que lo deja mucho mejor. En sí, bueno, ese es el término de penalización que se agrega, ¿sí? Que ya lo dije que depende del valor de los pesos. Pero hay un lambda ahí, que también de vuelta es otro hiperparámetro, ¿sí? Es otro valor que voy a tener que elegir yo, y es un valor que lo que hace es decir qué tanto voy a penalizar los pesos, ¿sí? Pues fíjense, si yo a esto le pongo un 1, lo que va a hacer es que la mitad del valor del cuadrado de los pesos se va a agregar, se va a multiplicar por un medio, ¿sí? Pero si yo le pongo un 5 acá, lo que va a hacer es aumentar el poder que tiene la regularización por sobre la función de pérdida. Yo puedo regular qué tanto le sumo, como para decir qué tanto se conmovió. qué tanto mi algoritmo de optimización le va a dar más bola al valor de los pesos o al mínimo de la función de pérdida. Es como que tiene que hacer un balance entre seguir mejorando la función de pérdida o seguir disminuyendo los pesos. Y de vuelta, esto es un hiperparámetro. ¿Qué valor le pongo? También lo defino mediante conjuntos de validación. Pruebo 5 modelos iguales, todos con diferentes constantes de regularización, y el conjunto de validación me va a decir cuál es la mejor para mi problema. Lo que hace la regularización es una cosa así. Cada uno, fíjense, el puntito amarillo, ese que se ve ahí girando, lamentablemente no le puedo poner pausa a esto, pero escúchenme mientras están hipnotizados por el puntito moviéndose. El puntito amarillo es el valor de los hiperparámetros que ha elegido el optimizador para ese punto, ¿sí? En este caso tenemos una versión simplificada de los problemas en donde solo tenemos dos parámetros de entrada, W1 que es el X y W2 que es la Y, ¿sí? Ante esos dos parámetros lo que nosotros queremos es regularizar.
Es decir, que estos parámetros no tomen los valores que quieran, sino que tomen valores chicos, y por eso es como que establezco este rango de movimiento para los valores, ¿sí? No te alejes mucho del cero, le digo. No te alejes mucho del origen. Minimizar el módulo de los valores. Este círculo en realidad acá está como fijo, como que no, el puntito amarillo como que no se puede salir de ahí, pero en la práctica en realidad sí se puede. Lo que estoy haciendo es como que hay una fuerza invisible que lo tira hacia el centro y hay otra fuerza invisible que lo tira hacia el mínimo de la función de pérdida. Esta cosa elíptica que se mueve por acá son las curvas de nivel de la función de pérdida, que ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Es como la proyección de la función sobre el dominio. Entonces, técnicamente, que esto se mueva quiere decir que hay muchos modelos que estamos viendo ahora, todos con funciones de pérdida distintas. Y lo que estamos viendo es que a medida que se mueve el mínimo, hay una fuerza que tira al puntito elegido a irse hacia el mínimo. Eso es que el algoritmo está queriendo minimizar la función de pérdida, quiere acercarse, el gradiente lo acerca hacia el punto mínimo de la función. Pero por otro lado, este círculo de acá, que es la regularización de los pesos que estamos ejerciendo, lo que está haciendo es evitar que ese punto se vaya directo hacia el mínimo, sino que lo que queremos es que se mantenga dentro de un radio determinado del origen, para reducir la complejidad del modelo al evitar que los parámetros tomen valores muy altos. ¿Sí? Es como una pelea, así como el Bayes y la varianza también pelean en decir subimos uno pero sin hacer que el otro disminuya mucho. Bueno, acá es lo mismo. Como que por un lado queremos minimizar el error de pérdida, que es la distancia hacia el punto mínimo, pero por otro lado también queremos reducir el valor del valor absoluto de los pesos, que es la distancia hacia el cero. Espero que haya quedado claro, porque lo repetí como 40 veces. Bien, ¿cómo hacemos para decirle a PyTorch que utilice regularización de los pesos? Bueno, acá tenemos todo el proceso de entrenamiento, definimos una red que solo tiene una neurona, una capa, perdón, con un número X de neuronas, y bueno, lo inicializamos, seteamos la función de pérdida, que es el MSE, que es el cuadrado promedio, mínimo cuadrado, y 100 epochs y la tasa de aprendizaje. Bien, cuando definimos el optimizador, le decimos que es gradiente descendiente estocástico, y ustedes se acuerdan que cuando nosotros definíamos el optimizador le teníamos que pasar todos los parámetros que tenía que optimizar. En este caso tenemos que crear uno por uno las capas. Estamos diciendo, mira, de la capa 0 los pesos van a tener weight decay. Weight decay es este proceso de regularización de los pesos. Y le vamos a pasar WD como constante de regularización, ese parámetro lambda que les hablé en las filminas. Y fíjense que este WD es un parámetro de todo el proceso de entrenamiento, o sea que es un parámetro que vamos a tener que elegir nosotros mediante la validación. Y eso es todo. Ya con decirle al optimizador que haga eso, lo que va a hacer es que a la salida de cada capa le va a sumar el módulo de los pesos, ¿sí? Y así el algoritmo de optimización sabe que tiene que minimizar el valor absoluto de esos pesos al mismo tiempo que minimiza el valor de la función de pérdida. Y acá el ejemplo del libro, que bueno, que era un ejemplo que definía así, eran unos datos generados artificialmente. Pero por ejemplo, si nosotros hacemos que esta función entrene y le pasamos un 0, lo que estamos haciendo es setear 0 como la constante regularización. Entonces lo que estamos haciendo es no hacer regularización de ninguna forma, porque todo ese término del final se cancela. Fíjense que la norma L2 de los pesos, L2 es el nombre científico o el que usan en ciencia de datos para decir la distancia euclidiana, no es mucho más que eso. No solo en ciencia de datos, es un concepto matemático general. Pero nosotros nos lo apropiamos, así que sí, es nuestro. Bueno, fíjense que acá está alrededor de 15, ¿sí? Y el error de testeo, que es la línea punteada, está alrededor de 1000, ¿sí? Fíjense que el error de entrenamiento baja a medida que pasan las epochs, porque dijimos que la cantidad de epochs que entrenamos también es una medida de la complejidad, pero el error de testeo se quedó fijo en alrededor de 1000. Al agregar una constante del 3, fíjense cómo la norma L2 bajó a 0,42. Bajó muchas.
Mucho, mucho. Y fíjense que el error de entrenamiento baja, pero en un momento es como que no puede seguir bajando, porque no puede seguir acercándose hacia el centro del if, digamos, hacia el centro de la curva de nivel, sin salirse del centro del círculo que le marcó la regularización. Entonces, fíjense que evitamos que el error de entrenamiento siga bajando indiscriminadamente hasta 10 a la menos 9, no nos interesa que baje tanto, sino que lo que queremos es que baje hasta un punto y después se estanque, pero lo que siga bajando es el error de testeo. Y fíjense cuánto bajó el error de testeo, estábamos alrededor de 1000 y ahora estamos en casi 8, 7, no sé qué será esto, ¿sí? Es un error de 10 al cubo casi. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo que logramos al disminuir la norma de los pesos. Es evitar que ciertos pesos sean muy grandes y ciertos otros sean muy chicos, y más o menos lo que hacemos es como que todos tengan más o menos la misma escala. Esa es una estrategia. Otra estrategia es el dropout, ¿sí? ¿Qué intenta hacer el dropout? Establecer la robustez del modelo mediante perturbaciones. Nosotros habíamos dicho que la varianza era qué tan sensible era el modelo a pequeñas fluctuaciones en el conjunto de entrenamiento. Es decir, mi modelo se acostumbraba tanto, le era tan fácil aprender los datos de entrada que se ajustaba demasiado a los datos de entrada. Entonces lo que vamos a hacer acá es meterle palos en la rueda durante el aprendizaje. Le vamos a meter errores durante el proceso de entrenamiento para que nuestro modelo no pueda ajustarse tanto al dato de entrada, sino que trate de encontrar patrones más generales. Es decir, agrega perturbaciones a las entradas durante el proceso de entrenamiento para que no aprenda de memoria, digamos. Bueno, dropout significa abandono, en una traducción media, bueno, no tan literal, pero lo que estamos haciendo es abandonar neuronas durante el proceso de entrenamiento, es decir, hacerlas cero, ignorarlas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es establecer una función de probabilidad que lo que nos diga es la salida de una capa de una neurona en particular puede ser 0 con una probabilidad P o H sobre 1 menos P en los casos siguientes, ¿no? Con una probabilidad 1 menos P. Bien. Esto está hecho de esta manera para que, ¿por qué divido por 1 menos P? Para que la esperanza, el valor promedio entre H y entre las entradas de H y las salidas de H sea el mismo. Porque lo que se hace para calcular la esperanza es multiplicar el valor por la probabilidad. Entonces, si multiplico 0 por P me da 0, y si multiplicara H por 1 menos P, en realidad el promedio sería 1 menos P por H. Entonces lo que se hace es dividir H por esto para que se cancelen y solo me quede H. Eso no es lo importante. Lo importante es que hay una probabilidad P de que mi salida se haga 0. Es decir, que yo a la siguiente capa no le voy a mostrar toda la salida de mi capa H, sino que le voy a mostrar ciertas cosas y otras ciertas cosas se las voy a esconder. Es decir, toma una decisión, pero no con toda la información que te da esta capa, sino con solo algunas capas, algunas neuronas de la capa aleatorias. Es decir, lo que generamos es una cosa así. Si yo no hiciera dropout, estas neuronas de salida O acceden a la información de todas las neuronas H, porque esto era una capa densa, entonces estaba conectada a todas las neuronas anteriores. Lo que hace la capa dropout es decir, multiplico algunas de estas flechas por 0, entonces es como que cada una de las neuronas de salida no se entera de la información que les dio todas las neuronas anteriores, sino que algunas aleatorias. Esto lo que obliga al modelo de cierta forma es a no ser dependiente de ciertas neuronas en particular, ¿sí? Si esta red de acá que no hacía dropout ignoraba todas las otras y solo le prestaba atención a la H2 y a la H5, en el momento en que H2 y H5 desaparezcan, este modelo va a andar muy mal, porque se va a basar en solo la información que le dan las otras neuronas que nunca le daba bola. ¿Bien? Entonces lo que hacemos es que nuestro modelo sepa que hay una probabilidad P de que desaparezcan las neuronas, de que mueran en el camino a informarle de las cosas. Entonces eso va a obligar a nuestro modelo a que se fije en todas las features, porque algún momento puede ser que algunas neuronas no le digan la información que necesita y va a tener que saber decidir mirando solo las que quedan. ¿Bien? También lo que hace esto es el mismo efecto que tenía L2. L2, con la regularización de los pesos, lo que hacía era penalizar el módulo de los pesos
para evitar que unos pesos sean muy grandes y los otros sean muy chicos. Más o menos lo que hacía era darle a todos los pesos una homogeneidad de escala. Acá hacemos lo mismo. Como dropout hace que haya ciertas neuronas que no les vamos a tener en cuenta, evita que haya ciertas neuronas que tengan mucho peso, porque de vuelta, si esas neuronas faltan, va a andar muy mal el modelo. Entonces, nuestro modelo va a tender a homogeneizar la escala entre todas las variables. De vuelta, esto tiene otro hiperparámetro ahora, que es la probabilidad P. Si yo le pongo una probabilidad de 0, el dropout no existe. Si le pongo una probabilidad de 1, me va a ocultar todas las neuronas y eso no va a ayudar mucho tampoco. Entonces, ¿qué tan grande tiene que ser la probabilidad P? Lo probamos mediante la validación. Al igual que probábamos qué tan grande tenía que ser la constante de regularización anterior. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para implementar esta función dropout desde cero? Bueno, vamos a crear una capa. Es decir, la regularización se pasaba como un parámetro al optimizador. Acá dropout es una capa dentro de la arquitectura de nuestro modelo. Vamos a pasarle las entradas y vamos a pasarle una probabilidad dropout, que es la probabilidad P esta de la función matemática. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos si dropout está entre 0 y 1, porque si no se va a romper todo. Si dropout es 1, directamente devuelve un vector de ceros. Si dropout es 0, devuelve la entrada sin tocarla, ¿sí? Y si no, lo que hacemos es generar una máscara, que es decir, voy a generar un tensor que tenga la forma de X, que sea una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Bien? Y me fijo si esos valores, cada uno de los valores de este tensor, es mayor a dropout. Eso lo que va a hacer es decirme verdadero o falso, dependiendo de si cada uno de los elementos de ese vector es mayor o menor a la probabilidad de dropout. Si yo pongo una probabilidad de 0,4, va a haber un 60% de esos vectores que va a ser mayor a ese dropout, porque es una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces genero un vector de booleanos con un 60% de valores en 1 y un 40% en 0. Es decir, eliminé el 40% de los números del vector. Y después lo casteo a float para poder hacer una operación. Cuando yo casteo booleanos a float, lo que hacen es transformar los verdaderos en 1 y los falsos en 0. Al final lo que hago es multiplicar la máscara por x. Entonces, los valores de x que les tocó un número 0 se van a anular y voy a generar el efecto de abandonar neuronas, y los que se multipliquen por 1 van a quedar igual. Y después, a ese valor, que es el valor de h, lo tengo que dividir por 1 menos p, para que la esperanza se mantenga igual y no achique los valores de una capa hacia la otra. Así que fíjense qué es esto. Bien, esto es la capa dropout, no es mucho más que eso. ¿Cómo implementamos esta capa después en el proceso de entrenamiento? Ah, quedó re chiquito esto. Bueno, espero que se hayan puesto los. Por ejemplo, acá generamos 3 capas lineales, ¿no? Y durante la función forward llamamos al dropout. ¿Sí? Vamos a hacer que h1 sea multiplicar, hacer relu sobre la salida de link 1 y tenemos h1, ¿no? Como que es la salida de la primera capa oculta. Acá, ¿qué hace? Se fija si estamos entrenando. Yo definí una variable que es isTraining, que también es un parámetro que se lo paso a net. Entonces, ¿qué pasa? Si está entrenando, voy a hacer que h1 pase a través de la función dropout. Esto lo que quiere decir es que el dropout solo lo vamos a hacer durante el entrenamiento, porque nosotros lo que queremos es como pegarle un poco a la red mientras entrena para que se avive un poco y no vaya tan derecho al mínimo. Durante el proceso de testeo, eliminar información, o durante el proceso de predicción, digamos, cuando ya lo estamos usando en producción, eliminar información nos va a traer problemas. Nosotros lo que queremos es que el modelo sea robusto, no que juegue a un juego que sea más difícil que la realidad. De por sí es bastante difícil el problema. Así que solo vamos a aplicar dropout durante el entrenamiento. ¿Sí? Una vez que la red ya está entrenada y la queremos usar para predicción, va a pasar por todas las capas y va a pasar por todas las neuronas la entrada. Bien, eso era todo nomás. Llamamos a la capa dropout como si fuera una capa cualquiera, pero solo si el modelo está entrenado. Ok, esto era para que les quedara claro qué hacía la capa dropout, pero en realidad en PyTorch es mucho más fácil, porque dentro del framework ya tiene una capa dropout que está implementada
y hace exactamente todo lo que les mostré que hacía la versión que implementamos en C. Solo funciona si estamos entrenando y le paso un hiperparámetro dropout 1, que en realidad es la probabilidad que va a obtener una neurona de hacerse 0, y lo pongo como una capa normal. Entonces fíjate que este modelo tiene dos capas, puse una capa de dropout después de la primera y una capa de dropout después de la segunda. Y además, fíjense que no necesariamente le tengo que pasar la misma probabilidad a todas las capas, es decir, puedo pasar un dropout 1 primero y un dropout 2, es decir, yo quiero que desaparezcan menos las entradas directas y quizás más las features intermedias que genera la red, y puedo usar diferentes probabilidades para las diferentes capas. Y eso es todo.